Todavía no se descarguen ChatGPT, que empieza a haber móviles, todavía no, porque ahora tenemos que escuchar las palabras de la consejera, vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, a quien invito a subir el escenario para clausurar este Foro La Excelencia Empresarial 2023. Insisto, no saquen los móviles, que ahora llega la clausura a este acto. Adelante, Mar Vaquero, buenas tardes. Perdón, voy a quitar el ordenador porque voy a perder el AVE. Entonces, a ver, un momento. La estoy liando aquí con la consejera. Espero. Ven para acá, ven para acá. Ven. No, ven. Haz una foto con ella. Un placer. Muy bien, igualmente, gracias. Buenas tardes, consejero de Medio Ambiente y Turismo, Daniel Rey, director del Instituto Aragonés de Fomento, directores generales, diputados, concejales, representantes empresariales y sindicales y, sobre todo, a los protagonistas de esta jornada, que son todas las pequeñas y medianas empresas, las grandes empresas, que al final sois todos, y también a nuestras entidades no lucrativas. Muchas gracias por habernos ofrecido hoy una jornada dedicada a la excelencia. Yo hoy, sobre todo, quiero transmitir dos sentimientos. Uno de ellos es que, y una noticia, y es que voy a ser breve, porque después del mago More soy plenamente consciente que sería muy difícil mantener de forma extendida vuestra atención. Pero, como digo, quería transmitir dos sentimientos que seguro que son compartidos de esta jornada. Por un lado, el orgullo y, por otro lado, la alegría, que supera la satisfacción. El orgullo por tener en Aragón tantas empresas que no solamente hoy, sino a lo largo de estas 27 ediciones, han demostrado tener, aspirar y competir diariamente por la excelencia. Eso es un orgullo no solamente para el Gobierno de Aragón, sino para cada uno, para todos y cada uno de los aragoneses, que seguro que tienen un claro reflejo en su día a día en todos vosotros. Y hoy quisiera hacer un breve recorrido por lo que ha supuesto esta jornada. Por un lado, por ese foro que, como siempre, concita a los mejores, a los ponentes mejores, que han sido ya más de 200 a lo largo de estas 27 ediciones, también en los que han podido participar miles de personas, más de 20.500 personas a lo largo de estos años, y que siempre demuestran estar a la vanguardia. Y hoy ha sido un tema de actualidad que remueve la excelencia en todas y cada una de nuestras organizaciones y que lo va a remover en el futuro, y que es la inteligencia artificial. Esa herramienta en la que hoy se ha analizado desde el punto de vista del progreso que supone para nuestras organizaciones. Otro de los puntos, de los hitos de esta jornada ha sido los premios Excelencia. Es lo que nos ha hecho sentir hoy a todas y cada una de las empresas, no solamente de las que finalmente han sido premiadas, sino de todas aquellas que han sido finalistas, y que ha sido precisamente el recibir ese premio. Digo que todas merecen una mención especial porque cada año, sin duda alguna, es mucho más difícil elegir. Lo más destacable, lo más singular y de lo que nos hace sentir orgullosos es que a lo largo de estos 27 años muchas son las empresas que cada año compiten. No nos quedamos solamente en una, sino que son muchas las que concurren a competir. Y que estos premios Excelencia, lo que hacen es permitir que divulguemos la excelencia que acompaña en el día a día de nuestras empresas. Y que también con estas jornadas podamos ayudar a que se incorpore y a que tome valor la excelencia en el día a día de los procesos, tanto de las grandes empresas que conforman estos premios como de las pymes, tan importantes en el conjunto de nuestro tejido y de nuestro sector económico e industrial, y también a todas aquellas, a las asociaciones, a las entidades no lucrativas, que su mejor producto es dar lo mejor de sí mismos a aquellos que más lo necesitan.
Otro de los importantes hitos de esta jornada es precisamente ese plan de excelencia. Un plan que es fundamental para que cada día las empresas, aquellas que tienen la aspiración de participar en estos premios, pero también de conseguir lo que incluso han repetido muchas de ellas año tras año, tengan la posibilidad de autodiagnosticarse, ser exigentes consigo misma y poder tener un instrumento para día a día evaluarse y poder conseguir ese afán y ese reto que es la excelencia. Y finalmente, lo que ha supuesto también un importante recorrido a lo largo de estos 26 años y que son esos sellos de excelencia y del que también tienen muchas empresas aragonesas. A lo largo de estos 26 años, incluidas las de hoy ya, son 106 empresas en cualquiera de sus categorías: bronce, plata, oro, 19 empresas nuevas hoy, y que nos dicen también mucho de ese referente que queremos buscar en el día a día. Y como decía, no solamente otras empresas, no solamente autónomos, no solamente otras organizaciones, sino también los poderes públicos, sino también la Administración y todos y cada uno de los aragoneses que al final en su día a día dependen de vosotros para que también ellos en su vida cotidiana puedan vivir mejor. Eso es el ecosistema de la excelencia, en el que todos participáis, en el que todos hacéis posible que podamos no solamente celebrar esta jornada, sino en el que también, como digo, podamos hacer de que Aragón sea una comunidad mejor y en muchos de vuestros sectores ser líderes y ser referentes. Daniel decía que dentro de ese carácter aragonés estaba, y espero que si no me corriges y me ayudas, Daniel, el ser humildes. Así es el aragonés, el ser duro y el ser tozudo. Pero yo añadiría algún otro rasgo de ese carácter aragonés y es el que explica que todos estéis aquí hoy, y que es el del inconformismo. El del inconformismo que se acompaña de un espíritu de superación y que hace que no solamente podamos alcanzar el éxito en un momento determinado y que puede ser un momento efímero en vuestro día a día de las actividades empresariales o bien de las actividades sociales, sino que de forma inconformista es el responsable de que en el día a día pongáis el valor, el ser cada vez mejor y conseguir esa excelencia. Que es también ese inconformismo el responsable de que seáis capaces, como empresas referentes y excelentes, de marcarnos el día a día y hacia dónde tenemos que dirigirnos en nuestro quehacer. Que es también el responsable de que muchas de esas empresas, de muchas de esas entidades sociales formadas por hombres y mujeres, formadas por aragoneses y aragoneses, sepan hacernos ver que por encima de todo hay una solidaridad que nos hace ocuparnos de aquellos que más lo necesitan, porque toda empresa, aunque tenga que tener un objetivo económico, es lógico, si no, no sería una empresa, y eso lo tenemos que apoyar y lo tenemos que impulsar. No es nada de lo que nos tengamos que avergonzar. Una empresa, un autónomo, sea grande, sea pyme, tiene que buscar un rendimiento económico porque eso contribuye también a generar empleo. Pero, como digo, esas asociaciones lo que nos demuestran es que en todos hay también un fuerte compromiso social. El que todos y cada uno de vosotros seáis capaces de pelear por esa excelencia es sin duda alguna una aportación a que Aragón sea cada vez mejor. He tenido la oportunidad, a través de estos últimos años, de recorrer muchas veces Aragón, desde el corazón de Zaragoza al Alto Aragón, al Bajo Aragón, y en todos he tenido la oportunidad de descubrir que esa excelencia se reparte por todo el territorio y por todos los sectores, desde el sector agroalimentario, que nos permite tener los productos aragoneses a lo largo de los 5 continentes, desde el sector tecnológico, que hemos visto una muestra de ello hoy en esta jornada de excelencia y que hace que Aragón cada vez sea no solamente un foco de atracción de proyectos e inversiones tecnológicas, ya que tengo aquí a la directora de proyectos y de inversiones estratégicas, sino que además cada vez las empresas incorporéis más la digitalización, esa tecnología y esa innovación que sin duda tiene que ir de la mano para que cada vez seáis mejores. Y también, cómo no, la de todas esas empresas, esas entidades sociales que vemos a lo largo de todo el territorio de Aragón y que nos hace también ver reflejado ahí ese carácter de afán de superación, de dar lo mejor de nosotros mismos y que además lo hagamos cerca de quienes más lo necesitan.
Es por eso que desde aquí quiero agradeceros una vez más vuestro quehacer diario. Sois un reflejo para todos nosotros. Desde el Gobierno de Aragón queremos ser una palanca para seguir creciendo en excelencia, para conseguir, porque lo necesitamos, atraer y retener talento. Eso es lo que queramos que sea también una seña de identidad de todos los aragoneses, de todas las empresas, de todas nuestras entidades. Talento, esfuerzo, compromiso, inconformismo y afán de superación. Y así, sin duda, conseguiremos ese Aragón ideal en el que todos estamos trabajando y que supondrá también la brillantez del futuro. Muchísimas gracias y espero volver para otra ocasión que siga manteniéndose a lo largo de estos años. Muchísimas gracias. Vicepresidenta segunda y consejera, le voy a invitar a que suba de nuevo a la vicepresidenta segunda y consejera de Economía al escenario, porque ahora queremos hacer la foto de familia con todas las empresas finalistas y ganadoras que suban al escenario también junto al director del Instituto Aragonés de Fomento, Daniel Rey, para hacerse esa foto de familia. Esta ceremonia ha llegado a su final. Ya hemos visto infinidad de información sobre la inteligencia artificial que esperemos puedan aplicar a sus empresas. Así que esperamos que hayan disfrutado. Les esperamos ahora en el Vino Solidario Aragonés, en la misma sala donde han tomado el café. Muchas gracias por su asistencia al Foro de la Excelencia Empresarial en Aragón 2023. Hasta pronto.